En la pintura, a partir de la Revolución Francesa, se fueron produciendo revoluciones tras revoluciones, tanto en la política como en el arte, donde los convencionalismos estilísticos desempeñaron cada vez un papel menos destacado. Lo que pudo hacernos pensar es que esta ruptura con la tradición no afectó a las bellas artes. Pero no fue así. Precisamente en el siglo XIX hubo una sensación general de inseguridad porque la ruptura con la tradición había abierto un campo ilimitado para elegir una propia temática. Los artistas eran responsables si querían pintar paisajes o escenas dramáticas, o escenas apologéticas del pasado, neoclásicas, o si querían adoptar, más que el neoclásico, el clásico severo estilo de David o la modalidad de los maestros románticos. Pero cuanto mayor era el campo para elegir, se presentó la dificultad de ver si sus gustos coincidían con los del público. El arte se había manejado hasta ese momento en forma oficial. De todas maneras, es milagroso que tanto Delacroix como Ingres, como David, no fueran víctimas de su indefinición en sus convicciones políticas y que tuvieran que pasar indefectiblemente, ya sea por una aceptación oficial o, en su contra, por una salonier, es decir, pasar del oficialismo al salón para poder subsistir. El pintor tradicionalista en la primera mitad del siglo XIX fue Jean-Auguste Domingue Ingres, alumno y seguidor de David. Fue como su maestro un gran admirador del arte heroico de la antigüedad clásica. En sus enseñanzas insistió en la necesidad de una disciplina de precisión absoluta en el estudio de la naturaleza y combatió la improvisación y la desprolijidad. Es fácil comprender que muchos artistas envidiaran la seguridad de la técnica de Ingres y respetaran su autoridad, aunque no compartieran su punto de vista. Pero también es comprensible que aún sus más entusiastas contemporáneos acabaran hartos de tanta perfección. Ingres fue un alumno excepcional que se puso al servicio del clasicismo de David, pero él mismo se consideraba como un dibujante y un diseñador pictórico, ya que él pensaba que el color y la luz son menos importantes que las formas, evitando la meticulosa, fluida y libre pincelada de los pintores del barroco. A pesar de esto, Ingres era más que un pintor, era un artista y era superior a la opinión de que él tenía de sí mismo. Aquí vemos el maravilloso retrato de Mademoiselle Rivière. En Mademoiselle Rivière los colores son de una extraordinaria belleza. Las superficies poseen un suave brillo y perlado. Y la atmósfera poética está condensada en el cuadro con tanta importancia como su equilibrado y perfecto boceto. Este retrato es una exacta reproducción de cada detalle, casi como fotográficamente. Esta facilidad técnica podría significar un peligro de representación en una época en que se buscaba el encuentro con el realismo de la imagen que culminó en la invención de la fotografía entre 1820 y 1840, cuando Ingres estaba en la cúspide de su fama. Ingres representa aquella parte del ser francés que a lo largo de 2 siglos fue lo que se entiende la forma oficial de Francia como musa de la razón y lo racional en lo artístico. Por esto, el estilo de Francia se transformaba en protagonista y al mismo tiempo impuso
un axioma tiránico del cual nadie pudo desprenderse. En Angre, su visión tenía raíces en un severo clasicismo que marcó el siglo XVIII y que fue, como ya dijimos, una proyección de David, el pintor de la Revolución y el primer imperio de Napoleón. La administración napoleónica lo adopta como el principal pintor de la representación francesa. Uno de los oficiales incluso le facilitó el casamiento con una pariente. A pesar de su éxito tanto en Roma como en Florencia, volvió a París, donde fue duramente criticado y decidió no exponer nunca más. Y continuó esta promesa hasta la Gran Exposición Mundial del año 1855. Su obra se compone en la representación de la sociedad dominante de los dos imperios, el de la Restauración y el de la monarquía del pueblo, como documento de un nuevo mundo burgués. Angre, en cada obra, dedica una gran cantidad de tiempo antes de acometer la pintura propiamente dicha. Durante la fase generativa, traza multitud de esbozos y, cuando se trata de temas históricos, investiga y recoge materiales. Uno de sus murales, La Edad Dorada, le insumió 5 años de preparación y más de medio millar de esbozos, quiere decir 500, y dibujos preparatorios. En el retrato de Louis Bertin notamos por qué Angre fue el retratista más importante de su tiempo. Su dibujo acentúa un fuerte criterio de observación de los prominentes rasgos del retratado en un estudio preciso a través del dibujo de los contornos volumétricos. Y en la pintura del retrato se destaca con un tratamiento del color, con la fuerza introvertida de la personalidad del retratado entre el gesto y la postura. Angre nació en 1780 y murió en 1867. A los 17 años ingresa al taller del maestro del neoclasicismo Jacques-Louis David. A los 21 años obtiene su primer galardón, Le Prix de Rome, con Los enviados de Agamenón, que no será el único trabajo inspirado en la obra de Homero. Angre llama la atención de Napoleón, quien le contrata un retrato. Termina este cuadro y parte a Italia. En Florencia las noticias que le aguardan no son buenas. En palabras de su viejo maestro David, el cuadro de Napoleón por Angre es ininteligible. Desmoralizado, resuelve permanecer en Italia hasta tener algo valioso que mostrar y no está dispuesto a resignarse ante el fracaso. Cuando regresa, París lo recibe con honores gracias a su óleo El voto de Luis XIII. La muerte de su mujer lo golpea con dureza, pero volverá a contraer matrimonio 3 años después. Pero ni el viaje, ni el duelo, ni la nueva familia interrumpen su trabajo. Cuando muere a los 87 años, es un artista definitivamente consagrado. El tema de las bañistas es uno de los motivos favoritos de Angre, entre ellos el baño turco y la bañista de la Barbizon y la gran odalisca. Esta obra fue encargada por la hermana de Napoleón, la reina Carolina de Nápoles. En la gran odalisca observamos una complejidad erótica que, al igual que La mujer bañándose de 1807, desconcierta y fascina al espectador. Una ociosa criatura del harén. La odalisca se encuentra allí recostada para nuestro deleite. Su cabeza prefigurando una fisonomía picasiana en el contraste entre un perfil cercano fuertemente iluminado y la presentación de un ojo y mejilla casi frontales, con la mirada entre directa y oblicua. Su postura no es menos intrincada. Ella se reclina, lujuriosamente, envuelta en satén, pieles y plumas. En contraposición aparece un contraste cromático entre el frío plateado de los accesorios y la calidez
rosácea de la piel. Los pliegues del cuerpo son marmóleos. La obra da la sensación de cálida y fría, tensa y relajada. Una fusión de opuestos en una anatomía abstracta cuyas contracciones y expansiones reviven un erotismo formal registrada con una objetividad glacial, como en una pintura surrealista que nos conduce a una imagen increíble. En esta versión de Un Angre Maduro vemos un ensueño erótico en un baño turco, en una contraposición con el clasicismo de la Edad de Oro, en la languidez del desnudo clásico, en la voluptuosidad femenina prolífica en su producción, se revela en los baños turcos y en los harenes orientales sobre el final de su vida, en un conjunto numeroso de mujeres de piel blanca, de excitante belleza, en un ritual que es el del baño, dialogando, perfumándose, tomando café y escuchando música. La carne es acariciada y los cuerpos se relajan en un abandono pagano. El potencial pornográfico del baño turco es suprimido por la maestría pictórica de Angre, que transforma el exceso en un mundo inmutable de quietud y claridad mágicas. La circularidad del cuadro se emparenta con la circularidad de las figuras en su ubicación en el espacio. En el centro vuelve a aparecer en forma recurrente la mujer bañándose de 1808 en una citación tardía de su ejemplar primera versión. En toda esta época, en este desorden de 11 años, Francia tuvo que padecer la monarquía, la revolución, las asambleas, el directorio. La solución era la guillotina por todas partes, porque cuando el pueblo se levanta y no tiene una estrategia social y económica, se genera un caos que deviene en matanzas. Tuvo que aparecer Napoleón y reemplazar la monarquía por el imperio. El imperio del cónsul de Roma, Napoleón Bonaparte, duró exactamente 15 años. La culminación, después de tantos sacrificios humanos por medio de las purgas internas que terminaban en la guillotina, surgió, sin embargo, como uno de esos crueles y sanguinarios caprichos de la naturaleza que la historia del mundo experimentó a lo largo de su recorrido, que fue necesario para derribarlo después de 10 años de imperio en 1814, únicamente con la unión de fuerzas entre las Fuerzas Armadas, Inglaterra, alemanas y Rusia, y él fue desterrado a la isla de Elba. Para derrocarlo, estos países, sin embargo, tuvieron que adoptar la idea rectora de la revolución de la cual estaban atemorizados. Napoleón no destruyó las ideas de la revolución, sino que las utilizó para sus propios fines. Él creó una armada moderna, un ejército masivo de soldados que estaban compenetrados con el sentimiento patriótico. Los aliados, para derrocar a Napoleón, tuvieron que adoptar el mismo sistema de selección de sus soldados en la comunidad, que se beneficiaron con los derechos revolucionarios, libertad, igualdad y fraternidad. El tema principal en la vida de Jericó fue la pasión ecuestre, siendo al mismo tiempo él un jinete avesado, y donde el caballo ocupaba una de sus grandes pasiones, que concluyeron justamente en un desenlace mortal por una caída sufrida a los 33 años. En su vida no expuso más que 3 telas, entre ellas la balsa de la Medusa y el oficial de cazadores de la Guardia Imperial. Este corto tiempo de vida no le permitió la continuidad de su actividad artística en su desarrollo, que sin duda hubiera manifestado en Jericó la posibilidad de ser el Rembrandt de la pintura francesa,
es decir, de llenar el espacio renacentista que le faltó. El ímpetu y la diversidad de sus dones asombraron a sus maestros. La gran inspiración de Géricault fue la epopeya napoleónica. Es el más brillante heredero de David, pero con la humildad del autodidacta que pide seguridades a los maestros antiguos a los que copian libremente. En realidad, el calificativo de romántico no conviene a este lúcido pintor, sino en la medida que designa un temperamento dinámico, llevado a lo sublime. En realidad, Géricault posee todo lo que le faltó a David. Ese nervio, esa audacia, que es la pintura, lo que es la visión tragicómica en el teatro. Ese momento de incertidumbre y de sorpresa que nos producen las bellezas y las incorrecciones, pero que no deslucen a lo artístico. Géricault, a pesar de su corta trayectoria, se lo puede considerar un genio universal que abre en la pintura horizontes infinitos. Es tan grande la vocación del carácter individual como en los fondos de los paisajes, dentro de la propia naturaleza del cuadro. Aquí nos enfrentamos con el oficial de la Guardia Imperial de 1812. Observamos lo que le pudo interesar a Géricault en esta época napoleónica que le tocó vivir. Este retrato idealizado en la escala humana del soldado napoleónico fue realizado por Géricault a los 21 años. Pocos pintores románticos se aproximaron tanto a la voluptuosidad del barroco como en esta obra de Géricault. Pero todos los románticos compartían la misma concepción. Para ellos el arte no era una rígida configuración del ideal de la pintura clasicista. Ningún estilo para ellos era el verdadero. Lo importante para el arte como para la vida no era la forma de la existencia, sino de la profundidad en la que se vivía. Uno se tienta a pensar que el sentimiento de la época fue buscado por la voluntad de los románticos que apreciaban una vida arriesgada y peligrosa, o por lo menos excitante y provocadora, enmarcada en la teatralidad de la misma vida. Aquí vemos el caballo encabritado con la boca espumante, lleno de fuego y de colores, sobre el cual monta un oficial de uniforme que ordena la carga o emprende la huida. A la izquierda se vislumbran los seguidores del oficial y a la derecha el campo de batalla en una visión de un salvajismo que se vislumbra en la lejanía del horizonte que hace que el caballo se encabrite y se apresure llevándose al jinete, donde ambos son atraídos y rechazados por estos infiernos presentidos. Es un fiel reflejo de la época napoleónica y de combates a muerte, entre sangre, sudor y fango. Hay una fusión mágica entre el hombre y la bestia, unidos para siempre ante la eternidad y la trascendencia posible. El vértigo en una fusión del hombre y del animal que trasciende las épocas y los lugares. ¿Cómo no sentirse impresionado por esta unión primaria, por esta voluntad común, idéntica, esta energía mental dispuesta a abrazar y enfrentar los acontecimientos con valor y demencia? Hay una sensualidad en esta complicidad necesaria, exacerbada, entre el traje del jinete, de una cuidadosa y esmerada elegancia, montado sobre una piel de leopardo, apoyada sobre el caballo, dando la cabeza del felino sobre la cola enganchada del animal. De estas tensiones coloreadas, de fuerte furor, emana una fuerza dramática, pero romántica al mismo tiempo, generada por esa espera decisiva e instantánea, recíproca, inmutable y desesperada del caballo y de su jinete. La balsa de la Medusa,
de 1818, 6 años posterior al oficial napoleónico, relata el hundimiento de la fragata francesa Medusa, que zozobró en una tormenta, provocando el quiebre de la nave, y muy pocas personas de la tripulación pudieron ser rescatadas, que permanecieron varios días sobre una construcción de una cruda y efímera balsa de madera que se ondulaba frente a los caprichos del fuerte oleaje de las aguas. El cielo está amenazante, pero transparente. Claramente se vislumbra un horizonte. En la parte de adelante, a la izquierda, vemos un moribundo y un grupo donde un padre sufre la pérdida de un hijo que alcanza el punto dramático del acontecimiento en el sentido de la tragedia heroica que estaba hasta ese momento reservado a los temas clásicos. Vemos cuerpos sin vida que contrastan con la actitud desesperada de los que buscan salvación, víctimas de una resignada muerte. El triángulo que forma las 4 personas que se orientan hacia el horizonte por el movimiento, el giro y los gestos de sus cuerpos nos hacen sentir espectadores de la desesperante situación de este grupo de náufragos que solo ansían el milagro de una salvación. Jericó pone el punto culminante del hecho en una construcción en forma piramidal en la parte derecha del cuadro, con 2 cuerpos semidesnudos en la visión de un barco que viene en su rescate. Esta pirámide humana, llena de vida, de desesperación, transmite el pánico y la fuerza generada por el hombre en su voluntad de vivir y supervivencia en esos momentos en que el destino juega con la vida misma. La prematura muerte de Jericó hizo que se lo olvidase pronto y que se ignorara la aportación inmensa de su obra, siendo necesario que transcurrieran más de un siglo para reconstruirla en su riqueza. Toda la obra de Jericó se impone por sus proporciones monumentales, la necesidad de desdeñar el clasicismo y de superarlo. Se manifestó en un encuentro con la obra de Rubens, que provocó en él un romanticismo dentro de la voluptuosidad barroca. Pero debemos aclarar que los románticos de esa época eran grandes provocadores y transgresores dentro de la sociedad. Jericó empieza a abrir el encierro entre el artista y el público, en una apertura que se manifiesta en forma general hasta nuestros días. Jericó era 40 años más joven que David y que Goya, pero tenía un punto de partida distinto a estos. Para él, el hecho político no representaba la fuerza de un credo. Lo que a él le apasionaba de los emprendimientos militares era el colorido y los excitantes y violentos movimientos guerreros. Goya lo sobrevivió 4 años y David murió un año antes de la muerte de Jericó en 1824. Jericó era un encarnizado enemigo de toda forma de reglas y de puestas y de escala de valores de su época en una búsqueda de la independencia del individuo. Y al no tener otro punto de vista que podía considerarle su propia expresión como romántico, quedó injustamente incomprendido.